El enigma de Jack el Destripador, el asesino de Whitechapel. En las calles oscuras y brumosas del Londres victoriano surge un nombre que resuena con miedo y misterio: Jack el Destripador. Durante el otoño de 1888, una serie de crímenes brutales sacudió al vecindario de Whitechapel, dejando un legado de terror y dudas que persiste hasta el día de hoy. ¿Pero quién fue Jack el Destripador? En este video desentrañaremos los detalles de sus crímenes, las teorías sobre su identidad y el inquietante impacto que dejó en el mundo. Londres a finales del siglo XIX era una ciudad en pleno crecimiento, pero también llena de contrastes. Mientras la aristocracia disfrutaba de lujo y modernidad, barrios como Whitechapel estaban sumidos en pobreza, crimen y desesperanza. Este distrito del East End era un lugar peligroso, con calles estrechas y mal iluminadas que al caer la noche se convertían en el escenario perfecto para el crimen. La policía de la época ya estaba sobrepasada por los delitos comunes, pero en 1888 enfrentaron algo mucho más siniestro: los asesinatos de Jack el Destripador. El caos social y el miedo generalizado se apoderaron de Whitechapel. Entre agosto y noviembre de 1888, 5 mujeres, conocidas como las 5 canónicas, fueron asesinadas de manera brutal. Estas mujeres eran vulnerables por su situación económica y social, muchas de ellas trabajadoras sexuales que vivían en condiciones precarias. Cada crimen era más espantoso que el anterior: las víctimas eran atacadas con violencia extrema, sus gargantas cortadas y sus cuerpos mutilados. Este nivel de precisión llevó a las teorías de que el asesino tenía conocimientos anatómicos o médicos. Aunque se sospecha de otras posibles víctimas fuera de este grupo, las 5 canónicas son las más comúnmente aceptadas como víctimas de Jack el Destripador. Mary Ann Nichols, la primera víctima, encontrada el 31 de agosto de 1888, le cortaron la garganta y el abdomen estaba mutilado. Annie Chapman, asesinada el 8 de septiembre de 1888, su cuerpo mostraba signos más marcados de mutilación. Elizabeth Stride, hallada el 30 de septiembre de 1888, se teoriza que fue interrumpido durante su ataque, ya que el cuerpo no estaba mutilado. Catherine Eddowes, asesinada la misma noche que Elizabeth, fue mutilada de forma espantosa y se le relaciona con una de las cartas enviadas por Jack. Mary Jane Calley, la última víctima oficial, asesinada el 9 de noviembre de 1888, su cuerpo presentaba el nivel más extremo de mutilación de todos los casos. Entre las horribles escenas de los crímenes, aparece un elemento que convierte a Jack el Destripador en un mito aún más misterioso: las cartas enviadas a los periódicos y a las autoridades. 2 de ellas destacan por su notoriedad. La carta Dear Boss es la primera en mencionar el nombre Jack el Destripador. Aunque se ha debatido su autenticidad, su tono irónico y amenazante aterrizó a la población. La carta From Hell, acompañada de un paquete con lo que parecía ser un riñón humano, esta carta es la más macabra. Su lenguaje y contenido grotesco sembraron más dudas sobre quién podría estar detrás de estos crímenes. Aunque algunas cartas podrían haber sido obra de bromistas buscando atención, muchas teorías giran en torno a su posible legitimidad. La policía de Londres, liderada por Scotland Yard, enfrentaba numerosas dificultades: falta de tecnología forense, miedo de posibles represalias públicas y una sobreabundancia de sospechosos. A pesar de rastrear cientos de pistas y arrestar a varios individuos, no lograron capturar al asesino, lo que causó desconfianza y frustración entre los ciudadanos. Además, los límites de la medicina forense de la época y la falta de coordinación entre los detectives permitieron que muchas pistas cruciales se perdieran. Este fracaso no solo permitió que Jack el Destripador escapara, sino que también ayudó a construir su mito como un asesino imposible de atrapar. Más de un siglo después, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo un misterioso enigma. ¿Era un médico, un residente local, o tal vez un inmigrante que buscó desviar sospechas sobre sí mismo? Analicemos algunas de las teorías más discutidas.
El médico o cirujano, muchos especulan que los conocimientos anatómicos para realizar las mutilaciones apuntan a que el asesino era un médico o tenía formación quirúrgica. Este argumento ha llevado a sospechar de doctores como Sir William Gow, médico de la reina Victoria. Montague Truitt, un abogado cuya muerte coincidió con el fin de los asesinatos. Algunos creen que él era mentalmente inestable y responsable de los crímenes. Aaron Kosminski, un inmigrante polaco con problemas mentales, identificado como sospechoso en documentos policiales. Años más tarde, técnicas de ADN intentaron vincularlo con el caso, aunque con resultados controversiales. Un residente local, esta teoría sugiere que el asesino conocía las calles laberínticas de Whitechapel, lo que le permitía desaparecer rápidamente. Cada teoría levanta más preguntas de las que responde y, hasta el día de hoy, ninguna es concluyente. ¿Por qué el caso de Jack el Destripador sigue siendo tan conocido y debatido? El misterio, el terror y la atmósfera de Londres en 1888 lo convierten en una historia que trasciende generaciones. A medida que los años pasan, tanto historiadores como investigadores modernos y curiosos aficionados al crimen intentan descifrar este enigma. No es solo un interés en los asesinatos en sí, sino también en lo que representan, la lucha entre el orden y el caos, la incertidumbre de la maldad humana y los límites de la ley en una era sin las herramientas tecnológicas que hoy damos por sentado. Desde libros hasta películas, Jack el Destripador se ha convertido en una figura omnipresente en la cultura popular. Su historia inspira tanto terror como morbo, con innumerables adaptaciones ficticias que mezclan realidad y leyenda para crear un personaje aún más escalofriante que el verdadero criminal. Películas como Desde el Infierno y novelas históricas basadas en la vida de Jack ayudan a mantener viva su leyenda. Incluso tours turísticos en las calles de Whitechapel llevan a los visitantes a las escenas de los crímenes, mostrando cómo el mito ha invadido los espacios reales. A menudo eclipsadas por la leyenda del asesino, las víctimas son la parte más trágica de esta historia. Mujeres vulnerables que vivían al margen de la sociedad, silenciadas entonces y muchas veces olvidadas ahora. Este video busca también recordarlas como personas con historias y vidas propias, más allá de las circunstancias de su muerte. Hoy en día, Whitechapel es un destino turístico repleto de recuerdos de este sombrío capítulo de la historia londinense. A pesar del horror que marcó su pasado, el área se ha transformado en un lugar vibrante, aunque sus rincones siguen llevando consigo el eco de esos crímenes sin resolver. Con avances en la tecnología forense, se han realizado intentos de reexaminar el caso utilizando pruebas de ADN y análisis modernos. Sin embargo, la falta de evidencia original y los años transcurridos complican cualquier verdadero avance. Jack el Destripador sigue siendo un hombre envuelto en sombras. El enigma de quién fue y por qué cometió esos terribles crímenes quizás nunca se resuelva. Pero el impacto en la criminología, los estudios criminales y la cultura popular es innegable. Ahora te dejamos esta pregunta: ¿quién crees tú que fue Jack el Destripador? Comparte tus teorías y opiniones, porque al final, lo que mantiene vivo este misterio es nuestra voluntad de encontrar respuestas. Los crímenes de Whitechapel no son solo un capítulo oscuro de la historia, son un recordatorio del lado más sombrío de la humanidad y de nuestra incesante búsqueda de la verdad, incluso cuando parece inalcanzable.